El barrio 18 no se rinde y está más fuerte que nunca y sin miedo a nada. Desafiaron una vez más a Bukele. ¿Cómo respondió ante esto el presidente de El Salvador? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. En la oscuridad de la noche, el barrio 18 de San Salvador se llenaba de susurros y miradas furtivas. Entre los callejones angostos y las casas apiñadas, un grupo de hombres se reunía en un rincón secreto. Eran conocidos como los traidores, una facción descontenta del barrio 18 que había decidido desafiar a la autoridad tanto dentro como fuera de su organización. El líder de los traidores, un hombre de ojos fríos y determinación implacable llamado Marcos, observaba a sus compañeros con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es hora de enviar un mensaje a Nayib Bukele», dijo, su voz resonando en el silencio. «El presidente debe saber que no todos en el barrio 18 están dispuestos a seguir sus reglas». En las semanas anteriores, Bukele había intensificado su campaña contra las pandillas, llenando las cárceles y tomando medidas drásticas para restaurar el orden. Sin embargo, su enfoque implacable había generado resentimiento entre algunos miembros del barrio 18, quienes sentían que eran tratados como simples peones en un juego de poder. Los pandilleros habían decidido actuar. En el centro de su plan estaba un video que mostraría la brutalidad de sus represalias y enviaría un mensaje claro y aterrador a Bukele. La producción del video comenzó con una precisión militar. Se eligió a una víctima, un traidor dentro del propio grupo, alguien que había intentado vender información a las autoridades a cambio de protección. La noche del acto, los pandilleros se reunieron en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Las paredes cubiertas de grafitis y el eco de sus pasos daban lugar a una atmósfera sombría y claustrofóbica. En el centro del almacén, una silla solitaria esperaba a la víctima. El hombre con los ojos vendados y las manos atadas fue llevado a la silla. Su respiración era rápida y superficial. Su cuerpo temblaba. Marcos se acercó, quitándole la venda de los ojos con un gesto rápido y brusco. «Es hora de que sepas lo que significa traicionar a tus hermanos», murmuró, encendiendo una cámara que capturaría cada detalle. El video comenzó con Marcos hablando directamente a la cámara, su rostro severo y decidido. «Este mensaje es para Nayib Bukele», declaró. «Tu guerra contra las pandillas tiene consecuencias. Nos has tratado como animales, nos has encerrado sin juicio, has roto familias y destruido vidas, pero no todos nos quedaremos callados». A su señal, los hombres alrededor de la víctima comenzaron a moverse. Con movimientos precisos y coordinados, llevaron a cabo un acto de violencia calculada, diseñando cada detalle para que el mensaje fuera claro y aterrador. El video mostraba la brutalidad sin censura, una advertencia escalofriante de lo que podría suceder si Bukele continuaba con su campaña sin tener en cuenta las consecuencias humanas. Mientras la cámara seguía grabando, Marcos continuó su mensaje. «Bukele, queremos que sepas que no todos en el barrio 18 están dispuestos a soportar tu tiranía. Somos los traidores y lucharemos por nuestra dignidad y libertad. Este es solo el comienzo». El video terminaba con una toma fija del rostro ensangrentado de la víctima, una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los que lo vieran. Con el material en mano, los pandilleros se dispusieron a difundirlo, utilizando redes de contactos dentro y fuera de la cárcel. El video fue subido a internet y compartido en múltiples plataformas. La respuesta de Bukele. La respuesta de Nayib Bukele al mensaje de los pandilleros del barrio 18 fue inmediata y contundente. Mientras el video se difundía y la nación se sumergía en un estado de conmoción, Bukele se reunió con su equipo de seguridad en la casa presidencial. La atmósfera en la sala de reuniones estaba cargada de tensión. Los rostros de sus asesores reflejaban la gravedad de la situación. Bukele, conocido por su estilo directo y sin concesiones, no perdió tiempo en planificar una respuesta. «No podemos permitir que estos criminales piensen que tienen el control», declaró, su voz firme y autoritaria. «Vamos a demostrarles que no hay lugar para la violencia y el terror en nuestro país». La primera medida fue convocar una conferencia de prensa. Bukele se presentó ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, su rostro reflejando una mezcla de ira y determinación. Con el video aún fresco en la mente de todos, el presidente se dirigió a la nación. «Hoy hemos sido testigos de la crueldad de aquellos que buscan desestabilizar nuestro país», comenzó. «Los pandilleros del barrio 18 han demostrado que están dispuestos a recurrir a la violencia más brutal para intimidar y aterrorizar. Pero déjenme ser claro, no cederemos ante sus amenazas».
Bukele anunció una serie de medidas inmediatas y drásticas. Primero ordenó un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad en los barrios controlados por el Barrio 18. Soldados y policías, equipados con armamento pesado y vehículos blindados, comenzaron a patrullar las calles, realizando redadas y arrestos en busca de miembros de la pandilla. La operación llamada Mano de Hierro fue diseñada para erradicar cualquier rastro de resistencia. En cuestión de horas, los barrios se convirtieron en zonas de guerra. Las redadas se llevaban a cabo con una precisión militar, apuntando a las casas y escondites de los traidores. Los enfrentamientos eran inevitables, y el sonido de disparos y explosiones resonaba por toda la ciudad. Simultáneamente, Bukele utilizó su dominio de las redes sociales para movilizar a la opinión pública. Publicó mensajes en Twitter e Instagram, denunciando la brutalidad de los pandilleros y reafirmando su compromiso con la seguridad del país. No permitiremos que los delincuentes gobiernen nuestras calles, tuiteó. El Salvador merece paz y prosperidad, y vamos a luchar por ello. La respuesta no solo se limitó a las acciones en el terreno. Bukele también convocó una reunión de emergencia con los líderes de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. La meta era desmantelar las redes de apoyo y financiamiento del Barrio 18, cortando sus fuentes de ingreso y debilitando su capacidad operativa. Mientras tanto, en el corazón del Barrio 18, la tensión aumentaba. Los traidores, aunque preparados para una respuesta violenta, no esperaban la ferocidad y la magnitud del contraataque. Marcos y sus hombres se vieron obligados a moverse constantemente, cambiando de escondites y evitando las patrullas. En un intento desesperado por mantener su influencia, los pandilleros continuaron difundiendo mensajes de resistencia a través de las redes sociales y canales clandestinos. Sin embargo, cada mensaje era interceptado y respondido con más fuerza por las fuerzas del gobierno. En los días siguientes, el impacto de la operación Mano de Hierro se hizo evidente. Decenas de pandilleros fueron arrestados, incluyendo algunos de los líderes de los traidores. Los escondites fueron desmantelados y las armas y drogas confiscadas. La red de comunicaciones de la pandilla quedó severamente dañada. Bukele, consciente de la importancia de ganar el apoyo popular, visitó personalmente algunas de las zonas más afectadas por la violencia pandillera. En una de sus visitas, rodeado de cámaras y medios de comunicación, se dirigió a los residentes locales. «Estamos con ustedes», dijo. «No están solos en esta lucha. Juntos vamos a recuperar nuestras calles y a construir un futuro mejor». La reacción del pueblo. Dentro de El Salvador, la reacción del pueblo fue mixta, pero cargada de emoción. Muchos ciudadanos, especialmente aquellos que habían sufrido la violencia pandillera de primera mano, aplaudieron la firmeza de Bukele. Veían en su presidente a un líder dispuesto a tomar las medidas necesarias para proteger a su gente. «Finalmente alguien está haciendo algo», decía una mujer en un mercado local de San Salvador. «Estamos cansados de vivir con miedo. Bukele está haciendo lo que otros no se atrevieron a hacer». Sin embargo, también había quienes temían que las acciones drásticas de Bukele pudieran llevar a una escalada de violencia. «La historia se puede repetir», advertía una activista de derechos humanos en una entrevista televisiva. «Si no se abordan las raíces sociales y económicas del problema, simplemente estaremos alimentando el ciclo de violencia». Las iglesias y organizaciones comunitarias también se pronunciaron. Algunos líderes religiosos instaron a la calma y al diálogo, mientras que otros respaldaron las acciones de Bukele, argumentando que la seguridad pública era una prioridad inmediata. Los comerciantes y empresarios, por su parte, expresaron su esperanza de que la estabilidad y la seguridad mejoraran el clima de negocios. «Necesitamos un entorno seguro para prosperar», decía un empresario local. «Si Bukele puede lograr eso, será un gran avance para todos». Mientras tanto, las familias de los pandilleros detenidos vivían momentos de angustia e incertidumbre. «No todos los que están siendo arrestados son culpables», decía la madre de un joven arrestado durante una redada. «Mi hijo estaba tratando de salir de esa vida. Ahora no sé qué le pasará». Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La reacción de los presos del SECOT. En el interior de las celdas, la noticia del mensaje de los pandilleros y la respuesta del presidente llegó rápidamente. Los reclusos discutían acaloradamente sobre las implicaciones de estas acciones. Algunos, especialmente los más jóvenes y recién llegados, se mostraban temerosos, mientras que los veteranos intentaban mantener una fachada de control y calma. El liderazgo de las pandillas dentro del SECOT se dividió en dos facciones principales.
Por un lado estaban aquellos que apoyaban la confrontación directa con el gobierno, creyendo que mostrar debilidad solo los haría más vulnerables. Marcos, el líder de los pandilleros del barrio 18, era uno de los principales defensores de esta postura. Desde su celda envió mensajes a sus seguidores instándolos a mantenerse firmes y preparados para cualquier eventualidad. Por otro lado, había una facción que abogaba por una estrategia más cautelosa. Este grupo, liderado por pandilleros más pragmáticos, creía que la confrontación abierta con Bukele solo resultaría en más violencia y represión. Argumentaban que era necesario buscar formas de negociación o, al menos, tratar de minimizar los conflictos para evitar más sufrimiento y pérdidas dentro de la prisión. La división entre las facciones pandilleras no pasó desapercibida para los guardias y autoridades del SECOT. Los informes sobre altercados y tensiones crecientes llegaron rápidamente a los altos mandos de la prisión, quienes decidieron intensificar las medidas de seguridad. Las celdas que revisaban con más frecuencia se restringieron aún más los movimientos dentro de la prisión y se establecieron controles adicionales para evitar la comunicación no autorizada entre los internos. Mientras tanto, los reclusos comunes, aquellos que no estaban afiliados a las pandillas, vivían en un estado de constante miedo. Sabían que cualquier aumento de la tensión podía desencadenar violencia en cualquier momento. Los días pasaban con una mezcla de silencio tenso y estallidos ocasionales de violencia verbal y física entre los pandilleros. El propio Marcos comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Desde su celda, escuchaba los ecos de las discusiones y las peleas. Aunque mantenía una postura desafiante, sabía que la situación se estaba saliendo de control. Sus propios hombres empezaron a cuestionar su liderazgo, y las fisuras en la estructura del barrio 18 se hacían más evidentes con cada día que pasaba. Para Nayib Bukele, las noticias desde el SECOT eran un recordatorio constante de la complejidad de su lucha contra las pandillas. El presidente se reunió con su equipo de seguridad para discutir las medidas adicionales que podrían tomar para garantizar la estabilidad dentro de la prisión. Ordenó que se intensificara la vigilancia y que cualquier intento de motín fuera sofocado inmediatamente. En medio de esta atmósfera cargada, un evento inesperado agravó aún más la situación. Una carta anónima llegó a las manos de uno de los guardias del SECOT. La carta, escrita con una letra temblorosa, describía un complot para un motín planeado por algunos de los líderes pandilleros más radicales. El objetivo era tomar el control de una sección de la prisión y utilizar a los reclusos como rehenes para negociar con el gobierno. La noticia del complot se filtró rápidamente, aumentando el miedo y la paranoia dentro del SECOT. Los guardias ya en alerta máxima redoblaron sus esfuerzos para prevenir cualquier intento de motín. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando, durante una revisión de rutina, se descubrieron armas improvisadas en varias celdas de los pandilleros. En respuesta a este descubrimiento, las autoridades del SECOT implementaron un bloqueo total. Los reclusos fueron confinados a sus celdas y las comunicaciones fueron cortadas por completo. La prisión se convirtió en una fortaleza, con guardias patrullando constantemente los pasillos y torres de vigilancia. La pandilla Barrio 18, también conocida como Barrio 18, es una de las maras más numerosas del hemisferio occidental, equiparable en muchos aspectos a su rival más conocido, la Mara Salvatrucha MS-13. Aunque la pandilla tiene células en operación desde Centroamérica hasta Canadá, se ha debilitado mucho en El Salvador, después de una agresiva campaña emprendida por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022, en el marco de la cual las fuerzas de seguridad salvadoreñas pusieron en prisión a más de 10.000 presuntos miembros de Barrio 18, quienes siguen en libertad, pasaron a la clandestinidad o huyeron del país. Pero con miles de integrantes dispersos por toda Centroamérica y Estados Unidos, Barrio 18 sigue siendo una amenaza criminal para la región. Barrio 18 surgió como una pandilla callejera en Los Ángeles. Aunque algunos relatos sitúan sus orígenes a finales de los años 50, la pandilla comenzó a adoptar su actual forma en los 80, cuando se separó de la pandilla Clanton 14. Adquirió una especial notoriedad por su rol en los motines de Los Ángeles tras la absolución de los policías que le propinaron una brutal golpiza al motorista afroestadounidense Rodney King. En sus inicios, las muchas células del grupo conocidas como clicas fueron competencia exclusiva de los inmigrantes mexicanos en el sur de California y dominaron barrios como MacArthur Park en el sector coreano del centro de Los Ángeles. Sin embargo, cuando otras nacionalidades latinas se unieron a la población inmigrante, Barrio 18 comenzó a reclutar miembros de diferentes procedencias, un cambio que facilitaría la expansión del grupo hacia otros países,
en especial de Centroamérica. A finales de los 90, una fuerza de tarea de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y autoridades locales apresaron a algunos de los líderes más destacados del Barrio 18. Pero eso no afectó tanto a la pandilla, sino que les dio otra base desde la cual operar y reclutar a nuevos miembros, las prisiones federales. A pesar de los esfuerzos por aislar a los líderes pandilleros de sus contactos en el exterior y de sus camaradas presos, ranfleros del Barrio 18 como Francisco Martínez alias Puppet idearon formas de seguir dirigiendo sus actividades delictivas desde el encierro. Algunos integrantes del Barrio 18 también se unieron a la mafia mexicana, una pandilla carcelaria temible que agrupó a las pandillas callejeras del sur de California en una sola confederación poderosa. Eso se conoció como los sureños. Por fuera de prisión, las pandillas callejeras se pelean. Adentro forman una sola estructura bajo la dirección de la mafia. La unidad especializada de la Policía Nacional Civil en la lucha contra el crimen organizado dio a conocer ante los medios la captura de 17 integrantes de la conocida pandilla Mara Salvatrucha, MS, imputados por el secuestro y supuesto homicidio de un joven de 23 años, acontecido en Santiago Nonualco, perteneciente al departamento de La Paz, situado a 42 kilómetros al sureste de la metrópoli. Entre los detenidos se encuentran 4 féminas y un adolescente. Durante el desarrollo de las investigaciones, las autoridades lograron localizar el domicilio utilizado como lugar de retención, prendas de vestir del joven en el momento de su secuestro, una porción del rescate monetario exigido, diversos teléfonos móviles y automóviles empleados durante el crimen, además del lugar donde se presume está sepultado el cuerpo del fallecido. La Administración de Instituciones Carcelarias confirmó a ALAP el traslado de 20 miembros de pandillas, responsables de coordinar secuestros y extorsiones desde distintos establecimientos penitenciarios del país, hacia la cárcel de alta seguridad conocida popularmente como Zacatrás, ubicada en las afueras de Zacatecoluca, a 56 kilómetros al este de San Salvador. Esta acción es un fragmento de la estrategia contra los raptos y extorsiones. Las indagaciones permitieron verificar su participación en dichos crímenes, expresó a la AP el director de comunicaciones de instituciones penales, Alberto Uribe. El ministro de Seguridad Pública, René Figueroa, informó a la prensa la implementación de una alerta roja en los centros penitenciarios debido al desplazamiento de casi 30 individuos implicados en secuestros considerados altamente peligrosos hacia la prisión de máxima seguridad. Algunos de los ya recluidos en el establecimiento de máxima seguridad serán reubicados en celdas de aislamiento. Estamos hablando de individuos involucrados en secuestros, criminales de alta peligrosidad, añadió. De acuerdo con las averiguaciones de la policía, las pandillas coordinan secuestros, extorsiones y asesinatos desde los penales, mediante el uso de teléfonos celulares introducidos clandestinamente. En El Salvador, los registros policiales cuentan aproximadamente 10.000 pandilleros, cifra a la cual se debe sustraer alrededor de 3.500 que se encuentran recluidos en distintas cárceles del territorio. La MS y la Mara 18, dos de las facciones más temidas en el país, son consideradas por las autoridades como responsables de más del 50% de los delitos perpetrados en la nación. Ambas pandillas, con una notable presencia en los principales sectores urbanos del país, mantienen vínculos internacionales y están asociadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, secuestros y extorsiones. Barrio 18 se expandió hacia el sur, a México y Centroamérica, principalmente en función de un cambio en las políticas de inmigración a mediados de los 90, el cual amplió el número de cargos penales por los que un residente nacido en el exterior podía ser deportado a su país de origen. La nueva política se aplicó agresivamente a las pandillas de California, donde habían muchos pandilleros sin ciudadanía estadounidense. Las deportaciones generaron una afluencia repentina y pandilleros del Barrio 18 y otros grupos a países de Centroamérica y a México, lo que trajo consigo mayor violencia y delincuencia. A finales de los 90, empezando por El Salvador, los gobiernos centroamericanos comenzaron a aprobar leyes más estrictas para penalizar la sola asociación con pandillas. Estas políticas, en conjunto llamadas de mano dura, produjeron arrestos masivos de pandilleros que, sin darse cuenta, motivaron el crecimiento de las pandillas al concentrar a sus miembros en centros penales, lo que los llevó a reorganizarse y reagruparse. En las calles, Barrio 18 incursionó en el narcomenudeo y la extorsión. Con el aumento de las ganancias, la pandilla también empezó a blanquear dinero por medio de pequeños negocios, como lavaderos de carros.
Hacia 2005, conflictos internos llevaron a la división de Barrio 18 en dos facciones, los revolucionarios y los sureños. Las dos siguen enfrentadas y pelean con el mismo encono con el que se enfrentan con la MS-13, que es su enemigo histórico y la pandilla callejera más grande de Centroamérica. La pandilla ganó mayor poder en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde pudo aprovechar la debilidad de los gobiernos y la gran exclusión social para expandirse en sectores urbanos pobres. En esos espacios, Barrio 18 comenzó a extorsionar de manera sistemática los sistemas de transporte público, a desplazar comunidades enteras y a abrirse camino a la política. Esto se hizo más evidente en marzo de 2012, cuando los líderes de Barrio y sus rivales de la MS-13 se acogieron a una tregua nacional, mediada por un delegado del gobierno y la Iglesia Católica. La tasa de homicidios en el país cayó más de la mitad tras el cese del fuego negociado, pero la violencia volvió a escalar en cuanto a la tregua fracasó. Los líderes de la MS-13 y Barrio 18 resultaron alarmantemente hábiles para sacar provecho del capital político que ganaron después de la tregua, lo que despertó la preocupación de que la iniciativa pudiera darles un medio para incrementar su sofisticación delictiva y su influencia general en el país. Sumados a estas preocupaciones, las extorsiones y las desapariciones presuntamente siguieron aumentando en El Salvador a lo largo de la tregua, y los homicidios retomaron el alza a mediados de 2013, hasta alcanzar un pico en 2015, antes de volver a bajar. Una caída radical en la tasa de homicidios de El Salvador a partir de 2019 volvió a poner a las pandillas del país en boca de todos. Aunque los representantes del gobierno atribuyeron la caída a su Plan Nacional de Seguridad, múltiples informaciones de los medios de comunicación hablaron de un pacto informal entre sectores del gobierno salvadoreño y líderes presos de las pandillas, según los cuales estos últimos reducirían los asesinatos a cambio de mejores condiciones carcelarias. Ese periodo de relativa paz en El Salvador se hizo añicos cuando varios integrantes de Barrio 18 y la MS-13 sumaron 46 homicidios en una campaña sangrienta de 3 días en noviembre de 2021, y siguió la masacre indiscriminada de 92 personas, incluida población civil, como compradores, vendedores y pasajeros de autobús, en marzo de 2022. Barrio 18 se apresuró a tomar distancia de la masacre, que se interpretó como un intento visible de enviar un mensaje al gobierno. Enardecido por la violencia desenfrenada, el gobierno respondió con la guerra más amplia contra las pandillas en la historia del país, en medio de la cual detuvo a decenas de miles de presuntos pandilleros durante un estado de excepción, declarado en marzo de 2022, y que sigue en vigor en noviembre de 2023. Esta ofensiva ha diezmado a los pandilleros rasos de Barrio 18 y obligó a miles a exiliarse. Por primera vez en décadas, la pandilla ha perdido el control de territorios claves y economías criminales en zonas en las que antes ejercía un férreo control. En noviembre de 2022, la presidenta hondureña Xiomara Castro intentó replicar la ofensiva de Bukele con la declaración de un estado de excepción para enfrentar el aumento de la extorsión. Pero estas medidas no han hecho mella en las actividades de las pandillas, y las filas de Barrio 18 siguen intactas en Honduras. Jerarquía. En la parte superior están los palabreros, la mayoría de los cuales se encuentran internados en el sistema carcelario. Estos coordinan todas las actividades criminales. Un palabrero lleva registro de todos los movimientos financieros, homicidios, drogas y armas. En El Salvador, 4 de los líderes de mayor rango de la facción de los sureños, incluido Carlos Lechuga Mojica, alias El Viejolín, enviaron una nota de voz a los miembros en libertad pidiendo que pararan los asesinatos que conmocionaron al país en noviembre de 2021. Esto dio pie a especulaciones sobre una ruptura entre los cabecillas privados de libertad y los mandos en las calles. Aunque muchos de los cabecillas ya estaban en prisión cuando comenzó la campaña antipandillas en marzo de 2022, muchos de los líderes en libertad fueron capturados o se vieron obligados a huir. En Guatemala, un grupo conocido como La Rueda coordina las actividades de la pandilla. Muchos de sus integrantes, entre ellos el líder Aldo Dupia Ochoa Mejía, alias El Lobo, están en prisión. De igual forma, los principales cabecillas del Barrio 18 en Honduras, como Nahum Medina alias Tacoma, operan tras las rejas. En el exterior, la pandilla se organiza en canchas. Una cancha es una división territorial que no depende necesariamente de límites municipales. Cada cancha tiene varias tribus, las unidades más pequeñas de la organización del Barrio 18. Finalmente hay colaboradores, que no pertenecen totalmente o nunca harán parte del grupo. Estos ayudan a la pandilla con tareas menores, como acopio de inteligencia y trasiego, o almacenamiento de mercancías ilícitas.
Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Geografía. En Centroamérica la pandilla opera en su mayoría en El Salvador, Guatemala y Honduras. Para mediados de 2023 contaba con más de 22.000 miembros en solo El Salvador. La pandilla también tiene presencia importante en Estados Unidos, con un estimado de 30.000 a 50.000 integrantes en la década del 2010. El grupo opera en docenas de ciudades en cerca de 20 estados. Muchos de sus integrantes residen en California, pero Barrio 18 también tiene presencia en otras ciudades del oeste, como Denver. Además, Barrio 18 ha tenido presencia en Italia desde mediados de la década de 2000. Y en septiembre de 2016, la captura de un presunto líder de Barrio 18 dejó ver el deseo de la pandilla de ampliar su presencia en Europa. La policía de España alertó sobre este peligro cuando detuvieron a 15 hondureños en 2023, de quienes se dijo se pretendía instalar una clica de Barrio 18 en Barcelona. También ha habido denuncias de un desplazamiento de integrantes de Barrio 18, escapando de la campaña del gobierno en El Salvador hacia el sur de México. Aliados y enemigos. El mayor rival de Barrio 18 es la MS-13. En El Salvador, Barrio 18 se divide en facciones rivales, los revolucionarios y los sureños, división que por lo general desencadena en violencia. La pandilla también tiene una relación cercana con la mafia mexicana. Se sabe que tienen una red de colaboradores que incluye abogados, taxistas y mecánicos. En muchas ocasiones, la pandilla ha protagonizado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado durante sucesivas campañas antipandillas en Centroamérica. ¿Qué pasó con el viejo Lin? Tras haber sido capturado y encarcelado bajo la increíble condena de 1000 años, sí, como han escuchado, 1000 años, algo que para muchos puede parecer ridículo, ya que es imposible que alguien pueda vivir tanto tiempo. Sin embargo, esto no es lo peor que tuvo que pasar el viejo Lin, ya que en la cárcel, según se ha llegado a comentar, sufrió diversas torturas y malos tratos por parte de los policías, ya que recordemos que al ser el líder de esa pandilla, el odio y el rencor que le tenían no era normal. Ya que si bien el apodo que se le tiene puede parecer incluso adorable, no es para nada cierto, ya que en sus manos se llevaron a cabo las más horribles torturas que se pueden imaginar a personas que muchas veces fueron inocentes, pero que para los ojos de Lin no eran más que un trozo inservible de carne, no importaba cortar y luego botar. Aunque la veracidad de si sigue vivo no ha sido confirmada, se tiene entendido que de aún estarlo está viviendo el mismo infierno, ya que para su mala suerte de sus últimas víctimas fue el hijo de un comandante, y si bien la venganza no es buena, dudo mucho que no la estén aplicando con él. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele informó el domingo sobre la movilización de 6.000 efectivos entre militares y policías para aislar a grupos pandilleros restantes en el norte del país, esto después del asesinato de 2 individuos. Actualmente 5.000 soldados y 1.000 agentes policiales han establecido un cerco en los municipios de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, con el objetivo de desmantelar esa facción por completo, declaró Bukele en X. Justificó la acción mencionando que recientemente se produjeron 2 asesinatos en esa región, situada a unos 90 kilómetros al norte de San Salvador, y se arrestó a 2 responsables afiliados a la pandilla Barrio 18 sureños. Continuaremos hasta eliminar cualquier vestigio de pandillas, alertó en la plataforma donde compartió un video que muestra el notable despliegue táctico de las fuerzas y a 2 arrestados arrodillados con esposas. Vamos a purificar completamente la región, eliminaremos hasta el último indicio de presencia pandillera, expresó también en X el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy, al detallar la operación en la zona sur de Chalatenango. Desde hace años, El Salvador se encuentra en estado de excepción por decreto de Bukele, resultando en la captura de cerca de 76.000 personas sin requerimiento judicial previo, de las cuales más de 7.000 fueron liberadas por falta de culpabilidad. Al fenómeno de las pandillas originadas en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, se les atribuyeron aproximadamente 120.000 homicidios en los últimos 30 años, cifra que sobrepasa los 75.000 fallecidos durante los 12 años de conflicto armado interno entre 1980 y 1992. Después del conflicto, los ciudadanos salvadoreños han enfrentado el azote de las pandillas MS-13 y Barrio 18, incluyendo sus ramas sureños y revolucionarios, que en conjunto llegaron a contar con alrededor de 100.000 miembros.
Organizaciones de derechos humanos han criticado el estado de excepción, señalando casos de detenciones sin fundamentos, torturas y fallecimientos en centros penitenciarios. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.